¿Qué tal? Hola, Ay, claro. ¿cómo estás? Pues muy bien, bienvenida a Sevilla. ¿Cómo no vas a estar bien en este lugar en el que hemos quedado? Yo creo que pocas veces he quedado con alguien en un sitio tan bello, la Giralda. Bueno, aquí tenemos efectivamente Oh. el antiguo alminar de la mezquita. Exacto. Fíjate tú, qué maravilla. Un marco incomparable, Pues ¿eh? sí. Esto empieza muy bien aquí, con tanto trasiego, tanta gente. Siempre, ¿eh? siempre está así, esta plaza Sí, siempre está así. siempre, normal, no me extraña en un sitio tan especial, ¿verdad? De Sí. Sevilla. Sí, y con esta luz que tenéis aquí, ¿eh? Fíjate qué día, ¿eh? Fíjate qué día. ¿Y cuándo no? Así estáis de alegres todos en Siempre, Sevilla, con este siempre. color especial que tiene esta ciudad, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pero yo he quedado contigo porque quiero ver otra Sevilla, que es la Sevilla judía. Pues esa es la que vamos a visitar, que está justo aquí detrás. Aquí también hay mucho pasado sefardí, ¿verdad? Pues muchísimo, Sí. muchísimo. Y Pero mucha confluencia. efectivamente, Sí. desde la reconquista de Sevilla, hace ya 770 y tantos años, hay judíos en Sevilla. Vale, y yo creo que he quedado con la persona ideal para verla, que eres tú. Recuérdame por qué he quedado contigo. ¿Por qué A has ver. quedado conmigo? Pues supongo que porque soy judío y soy nacido en Sevilla y soy de origen sefardí, con lo cual pues confluye todo un poco. Origen sefardí, es decir, el pasado de dónde viene, de A tu ver, familia, a ver. mis padres nacieron en el protectorado español de Marruecos, Ah. yo sí nací aquí en Sevilla y supongo que mi familia, si nos retrotraemos, serían de los descendientes de los expulsados en 1492. Ostras, claro, seguro. Tú eres sevillano entonces, pero Efectivamente. entiendo que habrás crecido escuchando historias, mucho legado, ¿verdad? Mucho simbolismo. Efectivamente. Cuéntame. Efectivamente, porque además Sevilla es la primera ciudad a la que vuelven los judíos una vez que se abole la Inquisición, ¿no? A finales del siglo XIX ya hay judíos en Sevilla que vienen precisamente de Marruecos, con lo cual digamos que es la primera ciudad donde vuelven, la comunidad más antigua de las modernas, ¿no? ¿Cómo no iban a volver aquí, a esta ciudad tan maravillosa? La verdad es que sí. Pues mira dónde te he traído. A la terraza del Hotel Alfaro, que tenemos vistas sobre la judería y sobre los jardines del Alcázar. Espectacular. Si ya dentro es un espectáculo, verlo desde arriba ya... Las vistas son sin palabras, incomparables y además con este magnífico día que os he preparado. Sí, lo has encargado a posta, como nunca hace este solazo en Sevilla, Claro. ¿verdad, Moisés? Lo que sí veo, está muy cerca la judería que hemos recorrido del Alcázar. Lo veo todo como muy junto, y esto no será casualidad, No, ¿verdad? efectivamente no es casualidad. Es decir, en época medieval los judíos son propiedad del rey, son parte del tesoro real y por ello el rey tiene que proteger a sus judíos, y esa es la terminología que se usa. Y por eso los judíos tienden a estar situados lo más cerca posible del Alcázar, que es la sede del poder real. O sea, que realmente no es que sea una mejor parte de la ciudad, no, es simplemente por la proximidad al poder real. Es la mejor por ubicación, Efectivamente. por la protección, ¿no? Exactamente, Había esa es la tendencia. mucha sinergia Sí, había entre sinergia. ese Alcázar y los judíos que vivían aquí, ¿verdad? Había sinergias, en algunos casos, pues algunos trabajan para la corona, para el rey, son financieros, son tesoreros reales y sobre todo en aquella época el nivel de los judíos en cuanto a la educación, mientras que el mundo cristiano está en esa edad media oscura que se da, en el mundo judío es algo distinto y entonces los judíos en su gran mayoría saben leer, saben escribir y por eso entran a formar parte del servicio al rey, ¿no? Es una necesidad mutua. Exactamente. Básicamente, ¿no? Es una necesidad mutua. Un servicio. Sí, además aquello ya un poco que existe de esa España de las tres culturas en las que los tres vivían en amor y compañía, bueno, pues realmente es un mito, ¿no? No hay una España de las tres culturas, para mí es una única cultura, sí hay tres religiones, pero no están en pie de igualdad, es decir, bajo dominio cristiano,
judíos y musulmanes están por debajo, bajo dominio musulmán, judíos y cristianos están por debajo. Hay una tolerancia, que en algunos casos muy contados llega a ser coexistencia, pero no hay esa convivencia de la que se ha hablado tanto. Bueno, pero ¿no? sí hay, No es real. sí hay tolerancia, que es lo más importante. Eso sí, la verdad es que había una tolerancia, se toleraban. Sí. Es bonito, emocionante, ¿no? Cuando uno se va encontrando restos de su historia, ¿no? Y de sus antepasados. A mí me gusta y cada vez más, además, ¿no? Cada vez intento investigar más lo que era la vida judía en la España medieval, que fue una vida judía muy rica. No podemos olvidar que cuando hoy día hablamos de los judíos sefardíes, la palabra sefardí significa español. Es decir, que todo un grupo de judíos que viven hoy día en el mundo, ellos mismos se autodenominan, nos autodenominamos sefardíes, por ese orgullo que tenemos de venir de España. Sefarad significa España. Bueno, ¿dónde sigue la ruta? Pues vamos a seguir caminando. Quedan un par de sitios que me gustaría mostrarte, que son súper interesantes, y vamos a acabar pues, en un bar típico dentro de la judería, donde nos vamos a tomar pues un vinito. ¡Ole! ¿Por qué no? Pues claro que sí. Pues venga. ¡Vamos! Dejo atrás esta Sevilla judía súper interesante. Qué bonito es mirar siempre con otros ojos, ¿eh? Todo lo que nos rodea en este país tan maravilloso y lleno de patrimonio y de historia que tenemos. Y de aquí me voy a Carmona, que es candidata a Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Otra de esas dignísimas paradas que se merecen. Vamos a verla, la preciosa Carmona. Hombres que libran batallas y los campos que vuelven a arder. Siglos de odio y rencor bajo la piel. Golpes que dictan fronteras y otros golpes las hacen caer. Nadie ha elegido un lugar donde nacer. Hola, Juan. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Es un placer. El placer es mío. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento y muy orgulloso de ser responsable de esta ciudad en estos momentos. No me extraña. Qué recibimiento tan bonito y a lo grande en Carmona con su alcalde. Hombre, Ole. es como debe ser. Es ¿no? como debe ser. Soy el representante de todos los carmonenses. Eso es. Y seguro que un gran maestro de ceremonias. Que Siempre. Yo he venido hasta aquí en bici y digo, tengo que parar en Carmona porque tiene un enorme patrimonio cultural, artístico, gastronómico y no me lo quería perder. No te lo podías perder porque Carmona es una de las ciudades más antiguas de Europa de habitabilidad continuada. Casi 7.000 años de historia. ¡Ostras! O sea, por aquí han pasado todas las civilizaciones. Pues han pasado los turdetanos, tartésicos, han pasado también los cartagineses, los romanos, los fenicios, los visigodos, después la época musulmana, el medievo y la época moderna. Y de todo hay restos en Carmona, hay constancia de ese paso por las civilizaciones tan intenso, ¿no? Durante tantos años. Esto es lo que quiero que me cuentes, porque hay huellas históricas por todas partes, ¿verdad? Por eso he querido parar aquí. Aquí hay mucha historia que contar. Hombre, y además fuimos en la época romana, Carmo, que llegó a acuñar moneda propia. Wow. Era propio de las grandes ciudades romanas y tuvo un protagonismo extraordinario. De eso nos ha quedado resto, pues como la Puerta de Córdoba, la fortificación de la Puerta de Sevilla. Que, ¿Por ahí he entrado? Claro, has entrado por ahí, que es una maravilla. ¿Sí? Es una maravilla. Es uno de los edificios más importantes de Occidente. Qué bonito. Del siglo II a.C. Y todo eso os hace ahora ser candidatos a ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad? Pues la verdad que sí, ya estamos. Hemos dado un paso de gigante porque nos han incluido ya en la lista indicativa
que es, digamos, el trampolín ya para viajar a París, ¿no? Y hemos recogido algo que es su singularidad, que yo te he comentado, que es ese paisaje cultural que durante tantos miles de años Carmona siempre estuvo poblada. ¡Qué pasada! Por su orografía, está en una altitud, la piedra caliza provenía también agua, tenemos una vega extraordinaria que en todas las épocas se ha cultivado el cereal, somos uno de los términos más extensos de toda la península, con cerca de 1000 kilómetros cuadrados. Increíble. Bueno, y hay un patrimonio que es el mejor de todo, que son los carmonenses. Cuéntame, porque claro, yo estoy recorriendo en bici las juderías de España y por eso me he venido hasta aquí, hasta Carmona, porque tenéis un importantísimo legado sefardí judío, ¿verdad? Totalmente. Hay mucho totalmente. sello aquí. Muchísimo, sefardí. muchísimo, y sobre todo en las costumbres. Incluso, fíjate bien, en la propia gastronomía tenemos platos que identifican a esa época mudéjar. Esto me interesa mucho. A ver, cuéntame. Pues tenemos, mira, las espinacas con garbanzo son extraordinarias. Y tenemos un plato autóctono que se llama alboronía, que es un pisto. ¿Y qué es eso? Pues es una ¿Alboronía? mezcla de muchos pistos Ah. que en aquella época el rey, que en ese momento estaba en Carmona, para celebrar la boda de su hija, reunió a todos los cocineros del reino y pidió un pisto especial para la boda de su hija que se llamaba alboreal. Y de alboreal, alboronía. Anda. Y luego tenemos un dulce que en Carmona ya es famoso, que es la torta inglesa. ¿Estás oyendo mis tripas ya? Solo Así con que no te puedes escucharte. ir sin probarla. No, seguro que no. Y me tengo que dar una vuelta por la judería también, ¿eh? La Judería es un barrio espectacular. Mira, Carmona tiene una cosa muy especial, que es su Semana Santa. Tiene muchas fiestas, las fiestas patronales de la Virgen de Gracia, la cabalgata de Reyes Magos, nuestra feria. Pero hay algo muy conmovedor, que es, y que está relacionado con lo que me estás comentando. Nuestra Semana Santa transcurre por esas calles angostas, estrechas. Por la judería. Y fíjate, se da algo que quizás en muy poquitas partes del mundo se dé. Cuando un Cristo pasa por debajo de un alto mudéjar, o de la época romana, es coetáneo a su época. Es decir, estás viendo la imagen de un Cristo en un edificio que existía cuando Jesús vivía. O sea, eso se da en muy pocas partes Sí, del mundo. sin tener que teatralizarlo. Nada, Es sin tener que real. poner escenario, nada, es auténtico. El escenario es Carmona. Y eso genera, la verdad, que un recogimiento, Claro. un silencio y una emoción. Un momento que- especial. un momento Para especial. vosotros que vivís la Semana Santa con tanto fervor, Y ¿verdad? además Carmona tiene una Semana Santa muy extraordinaria en cuanto a su imaginería, la riqueza de sus enseres. Bueno, y luego tenemos unas iglesias espectaculares, entre ellas la iglesia de Santa María de la Asunción, que no se la podéis perder porque es una obra de arte, fue realizada por los mismos arquitectos y con el mismo material que la Catedral de Sevilla. Con todo esto que me has contado y todas estas maravillas que tiene Carmona, yo me voy a ir a recorrerla, no me la puedo perder. Mira, muchísimas gracias por habernos visitado, pero te voy a contar un secretito. El César valoró tanto a Carmona que en su libro la definió como la ciudad más fuerte de la Bética romana, Guau. porque estaba amurallada. Entonces Carmona nunca fue conquistada por las armas, solamente nos conquistan con el corazón como tú has hecho hoy. ¡Oh, qué bonito! Pues Muchas oye, yo gracias. estoy segura que Carmona me va a conquistar el corazón también, así que voy a ir a verla. Muchas Ha gracias. sido un placer conocerte, Juan. Igualmente, gracias a vosotros. I've traveled this big world, lonesome I have roamed. I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. And as my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy the thirst within my soul. Pedaleando rumbo a Écija. Pero nada, que me he decidido a coger la ruta de Washington Irving, que tiene su historia, bonita de verdad, porque este hombre fue un diplomático al cual le encargaron que tradujese unas obras de Cristóbal Colón, unos escritos, y entonces se vino a España y se quedó enamorado de Andalucía. Como para no, a todos nos pasa cuando venimos aquí, ¿verdad? Se dedicó a escribir novelas y a viajar por Andalucía, que es lo que estoy haciendo yo. I reached out for his robe and through his tender mercies now my cup overflows. Narrow is the road to glory, perdition's gates are broad and wide.
Hola, ¿qué tal? Hola, Rebeca. Muy bien. ¿Qué tal tú? Oye, bien, ¿qué estás bebiendo? Pues me he pedido un Aquarius porque vengo desde Sevilla pedaleando, chiquilla. Vale. Vienes desde Carmona, que has estado también, me he También, enterado, también. pero ahora Aya nos está haciendo unos cócteles súper chulos. Así que ahora que has llegado aquí a Ya me lo Écija, retiras, ¿no? te lo tengo que Que ya retirar. es de noche, ya está solo, Ya los se gatos acabó. son pardos y adiós Se el acabó. acuario. Venga, Vamos a vale. disfrutar de esta maravillosa ciudad. Y de Écija, exactamente, y de tu hotel, que lo he elegido por algo. Porque es que me habían dicho que el Pirula, que vete al Pirula, no puedes ir a otro sitio que no sea el Pirula porque tiene mucha sorna y mucha historia. Tiene mucho Así que yo he dicho, me voy a ganar el día y ya allí cuando llegue que Rebeca me lo cuente. Cuéntamelo. Bueno, pues la antigua Casa Pirula tiene una historia brutal. A ver. Porque viene de, bueno, toda la calle que ves ahora, antes era todo el paso de que separaba norte-sur. Entonces esto empezó siendo una venta, que en realidad había un bar antes más pequeñito, que era Casa Pirula, Vale. que está por otra zona. Ajá. Y luego empezaron a construir esto como una venta de paso. Que es su sitio de paso, claro. Un sitio de paso, pero no solamente un sitio de paso, sino que se convirtió en el punto de referencia de todo el mundo del folclore, del toreo. Entonces, flipa con la historia que tiene esto de, bueno, del Paquirri, de la época de Lola Flores, de Rocío Jurado. Toda esa gente ha dormido aquí. Toda esa gente ha pasado por aquí. Entonces, genial. Y bueno, pues dije, hay que incentivar la Andalucía nuestra del interior. Parte de lo vuestro, de Totalmente. vuestra identidad, ¿verdad? Tenemos que sacar la joya tan grande que tenemos dentro Claro. y tenemos que hacerla ver al mundo. Fíjate. Y nació la antigua Casa Pirula. Qué fuerte, un sitio con mucha historia y bueno, Aya. y con unos cócteles que vaya pinta, ¿eh? Muchas gracias, Aya, Oh, por esto. gracias, reina. Pero que digo yo que, a ver, tú eres muy joven, yo te veo más o menos mi edad y hasta menos que tienes menos arrugas que yo. Un poquito, ahí vamos. O sea que tú has llegado aquí hace muy poco. Muy poco. Bueno, el proyecto de la antigua Casa Pirula es un proyecto que se llama Raíces y que es muy joven, viene del confinamiento y de un poco la rebeldía bueno, de mi experiencia en Italia, porque he vivido varios años en Italia. ¿Qué me dices? ¿Dónde? Correcto. He vivido 7 años en Milán. ¿Y qué hacías allí? Bueno, pues todo lo contrario, me dedicaba al mundo de la moda y organización de eventos. ¡Wow! Y veía que Italia vende muy bien la marca Made in Italy, que era todo cualquier rincón de Italia, del norte, del sur, cualquier rincón Ese pequeño que orgullo sea, italiano. Era un orgullo italiano. Total. Y yo decía, perdona. O sea, ¿Y por qué nosotros no? Porque nosotros no. Sí, los andaluces, con todo el respeto del mundo entero a los demás, pero yo soy andaluza, entonces, por lo que me toca, los andaluces y Andalucía no tienen nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. Sin duda, Es tenéis maravillosa, lo mucha tenemos- lo personalidad. tenemos todo. Una identidad muy marcada. Muy ¿verdad? únicos, somos muy únicos. Es verdad. Nuestra gastronomía, nuestra arquitectura, nuestra historia, todo. Así que te sirvió como para volver Sí, aquí. Me vine para acá y dije, voy a coger las riendas de esto y voy a hacer un proyecto y me voy a luchar para que nuestras raíces se vean al mundo. ¡Wow! Y de ahí nace Raíces, que es el proyecto de la Es antigua Casa tu Pirula. proyecto. Mi proyecto. Oye, es mi primera vez en Écija. Venga, cuéntame, ¿Vale? que te ayudo. Así que aparte de estar en el Pirula durmiendo hoy, no sé, ¿qué tengo para ver aquí? ¿Sabes qué? Que como vas a estar aquí, has estado aquí comiendo o lo que sea, Sí. tienes que meterte un poco más en el centro. porque Ah, vale. Lo que pasa que con la hora que es, a lo mejor el Museo del Palacio de Benamejín no está abierto. Claro. Pero En la hora yo de- lo he pensado todo. ¡Uy! Y en el restaurante que tienen, que hay un restaurante que es un restaurante museo que es maravilloso, Oh, es el restaurante de las ninfas. vale. Así que allí hay preparado un sarao esta noche para que tú te lo pases pipa y comas. ¿Qué dices? Increíble. ¿Qué es eso de sarao? ¿Hay que Sí. ponerse flamenca? Hay que ponerse muy flamenca, así Oh. que nos tenemos que preparar. ¿Sí? Tómate eso que nos vamos. Pero te vienes conmigo, ¿no? Claro que sí. Sí, pues ahora nos lo terminamos y nos vamos. Pues venga, vamos. Venga, por Por ti. Écija. Por Écija. A veces pienso que tu amor es la razón para vivir. A veces pienso que sin ti no habrá color ni mes de abril. Porque en cada madrugada cuando se va el sol, tú enciendes la... Oye, yo estoy un poco perdida. Acabo de llegar aquí porque me ha dicho Rebeca, la del Pirula, que me viniese a las ninfas. Prepárate, ponte la pestaña, ponte flamenca y vete para las ninfas que hay algo esperándote. Y he llegado aquí y no está Rebeca por ningún lado. Pues me dice que vienes de Pirula, ¿no? Sí. Pues yo soy su nieto.
¿El nieto de quién? ¿De Rebeca? No, de Rebeca no, de Pirula. Ah, digo, vamos a ver, ha corrido mucho esta mujer. Sí, sí. ¿Eres el nieto de Pirula? Tercer nieto de Pirula, sí. ¿Qué me dices? Sí. Cuéntame, ¿cuál es la historia de tu abuelo? Pues nada, yo tuve la suerte de tener el abuelo que tuve y él era un emprendedor de aquella época que era muy difícil y él consiguió porque Écija se conociera a nivel nacional y casi internacional. ¿Él fue el que levantó ese hotel? Él fue el que levantó este hotel desde 000, menos cero. Pero supongo que él no se imaginaría a lo que iba a llegar y a la historia que iba a albergar ese lugar, ¿no? Cuando Pues lo yo empezó a creo, crear. tengo que decir que creo que él sí se lo imaginaba. ¿Sí? Porque creo que consiguió hacerlo todo en los 94 años que vivió. ¿Y qué haces aquí en Las Ninfas? ¿Y no estás en el Pirula? A ver. Pues nada, esto fue una concepción que tenía el ayuntamiento, era un local, un lugar bastante acogedor y decidimos traernos aquí la cocina de Pirula y hemos hecho pues lo que se hacía allí, lo hemos trasladado aquí sin mover nada. O sea, su carta trasladada aquí. Trasladada aquí. O sea, que esto lo regentas tú. Esto lo regento yo con otro negocio más. Qué bonito este patio andaluz. Este ¿no? es un pedazo de apeadero, apeadero. He visto viniendo para acá mucha torre de iglesia iluminada. ¿Cuántas iglesias tenéis aquí? Pues en Écija hay 11 torres, hay muchas iglesias. Es la ciudad de las torres, dicen que es la ciudad del sol, la ciudad de las torres. Es una ciudad súper bonita. Cada iglesia tiene su propia torre, cada una de una época, hay barrocas, las hay de mil estilos, no me puedo yo meter en eso. Y hay mucho convento, hay mucho palacio, hay campiña, hay un poquito de sierra, hay mucho olivo, hay mucho aceite, o sea que Écija, al final desde que Écija se le reconoce por antigüedad, los romanos ya teníamos aquí una gran ciudad, Una gran ciudad ciudad. de paso y además una gran ciudad comercial. Y aparte de campanas, estoy escuchando por ahí Ahí hay una pequeña sorpresita también, un poco de jaleo, un ¿no? poquito de jaleo. Vale, esto ya me pone feliz de que veo que pega lo que he traído puesto. Vas perfecta. ¿Sí? Sí, ¿Me llevas para allá? vamos a ver. Venga, vamos. Cuéntame las cosas que no me contaron y ámame como a mí nunca me han amado. Llévame tan dentro como los suspiros que me salen si te miro. Y cuéntame las cosas que no me contaron y ámame como a mí nunca me han amado. Llévame tan dentro como los suspiros que me salen si te miro. Que no me contaron y ámame como a mí nunca me han amado. Llévame tan dentro como los suspiros que salen al viento cuando yo te miro. Señores, ¿cuánto arte me he encontrado aquí en Écija? ¿Eh? Hasta la padrinada de Alejandro Sanz. Mujer, cantante y flamenca. Ole, yo antes de irme de aquí quiero brindar por todos ustedes. ¿Le parece? Y por todo el arte que tienen. Venga, vamos a empezar por ahí. ¿Eh? Y ya mientras tienen una copa, pues no se arrancan por bulería. Ya estamos ya ahí, ya estamos ahí. Así que por ustedes, la última y nos vamos, ¿les parece? Vamos ya. Venga, les escucho. Cuando salga la luna, cuando salga la luna, yo voy a verte, yo voy a verte. Pa' que me alumbre el camino, me alumbre el camino, gitana mía, pa' yo quererte. Me ha costado quitarme la flor.
y dejar de ponerme flamenca. ¡Qué gustazo! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito es vivir en este país en el que tenemos tanta variedad de todo y todo es tan nuestro! Que se puede ser del norte y ponerse una flamenca, ¿por qué no? Bueno, me he bajado de los tacones, me he puesto las calas y a lo mío que es pedalear. Y me estoy yendo por la campiña sevillana hacia una de las ciudades más colosales, bellas, grandiosas y espectaculares que existen en el mundo. Porque no la hay más linda y más bella que Córdoba. Una sinagoga pequeña esta de Córdoba, pero de las mejores conservadas de nuestro país y en las que además podemos presumir mejor que en ningún sitio donde se refleja las tres culturas, la cruz cristiana, los arcos lobulados judíos y todo ese arte esplendoroso musulmán y toda esa riqueza que nos dejaron aquí los árabes. Me tengo que ir de esta ciudad tan maravillosa y que me da tanta pena dejar, pero me espera una joya. De hecho, me espera la perla de Sefarad, Lucena, Losaina la llamaban ellos los judíos. Durante mucho tiempo estuvo solamente habitada por judíos. Allí hubo un esplendor enorme de poetas, de escritores, de traductores. Para allá me voy, porque ellos fueron guiados por la buena estrella que decía que tenía Lucena, así que voy a ver si a mí también me guía en la bicicleta esa buena estrella hasta la perla de Sefarad. Chari, encantada de estar aquí contigo en Lucena. Igualmente, mucho gusto. Fíjate que he decidido poner punto final a mi ruta sefardí aquí y también en Andalucía. Este es mi punto final y mi despedida y creo que es a lo grande. Creo que he elegido bien porque a Lucena la llamaban la perla de Sefarad. Sí, la perla de Sefarad porque para la comunidad judía la península ibérica era Sefarad, entonces por la importancia que precisamente tuvo esta ciudad para ellos, la llamaron la perla de Sefarad. ¿Por qué tuvo esa importancia? Bueno, porque Lucena no fue una simple judería, fue una ciudad entera habitada por judíos entre los siglos IX y XII. Y además no la llamaban con este nombre, le dieron otro nombre, era Heliosana, que significa Dios nos salve. ¡Wow! ¿Eso se lo pusieron ellos, ese bautizo? Claro, cuando llegaron aquí, así denominaron a esta ciudad. En esa época de esplendor, en Lucena, ¿cuánta gente habitaba esta ciudad? Pues no hay un dato exacto, pero se estima que entre unos 1.500, 3.000 habitantes podría haber aquí en la ciudad de Heliosana. Sí que es verdad que nosotros correspondería hoy en día esa ciudad de Heliosana pues a las calles más céntricas de la ciudad de Lucena. Bien podríamos decir que bueno, que eso correspondería a una pequeña aldea, a un pueblo muy chiquito, pero claro, en aquel momento esa dimensión ya era bastante grande. Y en toda esa época también he leído que hubo mucho esplendor, ¿verdad? Mucho filósofo, mucha gente muy culta que vino aquí atraídos por esa habitabilidad que había, ¿verdad? Claro, partiendo de que ya era una ciudad judía y eso era algo importante aquí, ciudad además completamente amurallada y en cuyo interior únicamente vivían judíos, también aquí se funda la escuela talmúdica, la yeshiva, y el hecho de que aquí hubiese una escuela, un lugar de enseñanza de cualquier materia, ya era algo muy importante. Digamos que unido a esa fundación de esa escuela talmúdica, pues vinieron rabinos muy reconocidos por la comunidad, ¿no? Entre ellos Isaac Alfasí, que llegó incluso aquí con 60 años, pasados sus 60 años, desde Fez, pues bueno, a ser gaón, a ser director de esa escuela talmúdica, pues para conseguir también darle un renombre, un reconocimiento, no solo en la perla de Sefarad y en Sefarad, sino también fuera de esta península, ¿no? ¿En qué consistía esa escuela? Bueno, la escuela era
yo siempre comparo la escuela con la universidad más prestigiosa de un país, ¿no? Entonces, todo el que quería estudiar en Sefarad era visita obligada a Lucena, porque si tú querías estudiar gramática hebrea, leyes, incluso medicina o astronomía, pues tu parada obligatoria era aquí. Venir aquí. Este era tu centro de estudio y de ampliación de tu conocimiento, ¿no? Entonces, esa era la importancia que tenía también la escuela aquí, en Heliosana. ¿Este es el punto de partida? Aquí vamos a comenzar. ¿Y en por Castillo. qué? Bueno, pues te voy a llevar, Ainara, a ver una sala, varias salas de las más importantes que tenemos aquí en el castillo, que como te cuento, pues bueno, desde inicio de humanidad hasta la actualidad nos hacen un recorrido por los lugares más importantes y te voy a enseñar una muy especial y es la sala de la Perla de Sefarad. Anda. Después, si te parece, nos vamos a ir a visitar diferentes lugares que tenemos aquí en Lucena que tienen historia y pasado judío sefardí. Perfecto. Y si te parece, vais a terminar en un lugar muy importante aquí en Lucena, que es el cementerio judío o necrópolis judía. Es el cementerio más antiguo y extenso de toda Sefarad, de toda la península ibérica. Y bueno, allí os vais a encontrar con el arqueólogo municipal, Daniel Botella, que él os va a contar un poquito sobre el lugar. Ese cementerio es, digamos, es una de las joyas que tenemos aquí en Lucena. Se ha callado la soledad en esta alborada nueva. Bueno, Ainara, aquí te dejo con Daniel Botella, arqueólogo municipal, que es quien te va a contar un poquito sobre el yacimiento en el que nos encontramos, ¿de ¿Hecho? acuerdo? Muchas gracias. De nada, hasta luego. ¿Qué tal, Daniel? Hola. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Pues nada. ¿Dónde me ha traído Chari? Explícame. Te ha traído a lo que los judíos conocen como la Bet Ilan, la casa de la vida. Es decir, realmente es el cementerio judío de Lucena, es uno de los más extensos. Y lo que estás viendo es uno de los elementos más simbólicos que tiene que tener todo cementerio, porque nosotros estaríamos entrando en un lugar impuro, Anda. donde está la muerte. Con lo cual, cuando se salen, tienen un ritual que consiste en la purificación a través del agua. Ah, esto es cuando uno se va. Sí. No es como cuando se va a orar que hay que limpiarse. Esto es al marcharse. También, pero en Vale. el cementerio judío se utiliza específicamente esta jarra que se llama la netilá. Ajá. Mira, tiene la característica de que tiene dos asas, ¿lo ves? Vale. Una vez que tú entras al cementerio, está impuro. Para purificarte, el elemento de purificación para todas las comunidades islámicas, cristianas y sobre todo judías, es el agua. Tenemos la fuente, con la mano derecha cojo el asa derecha y ahora vierto, ¿lo ves? 3 veces, 3 veces. 3 veces sobre la mano izquierda. Para limpiarse. Mi mano izquierda ya está purificada. Cojo el asa izquierda Ya puedes agarrar. y purifico la mano derecha. 2 y 3. Vale. ¿Quieres probar? Claro. Con la derecha. La derecha, el asa derecha. Así. Ujú. Y son 3. 1, Una, dos 2 y y 3. 3. Y ahora Vale. ya. Con la mano izquierda, puedo asa agarrar izquierda, Así. efectivamente. 1, 2 y 3. Muy bien, ya está Ya purificada. está. Ya podemos empezar nuestro paseo. Por Como aquí. quieras. Era oscuro como la medianoche cuando la luna esclareciendo está. Bueno, Ainara, ¿qué nota? Lo primero que te llama la atención, ¿qué notas? ¿No notas cierta orientación? Noto que están colocadas de una forma extraña. ¿Por qué? Todas están orientadas de este a oeste, porque para ellos es muy importante, dada la ubicación donde está Lucena, la ciudad de la poesía, que cuando la persona que está enterrada resucite, sea el día del juicio final, la cara esté mirando a Jerusalén. Ah. Por eso siempre la cabeza aparece dentro de cada una de las tumbas en la parte oeste, y además la peculiaridad de que le hacen con tierra una especie de almohada a la cabeza para que la cara no está mirando al cielo, está Anda. mirando al este. Ah. Una de las peculiaridades, otra de las que tiene todas las tumbas que estás viendo, es que, bueno, te puedes encontrar tumbas de niños o de recién nacidos, son las mínimas,
fundamentalmente son las mínimas porque no había una muerte infantil, un Muy índice alta. de mortalidad infantil muy alto, pero la mayoría de ellas son de adultos, ¿vale? Tenemos 2 casos en los que 2 judíos mueren de forma súbita en un espacio que no es una ciudad que tenga cementerio judío, entonces lo tienen que enterrar durante un año y lo vuelven a traer, desentierran esa tumba y la traen y lo colocan en una tumba infantil pero reducido, envuelto con mucho cuidado, hasta Vale. la más mínima falange. Ellos respetan mucho, por ejemplo, que una tumba no toque a otra. Si te fijas, Es cierto. aparte de la orientación, No se rozan. no se rozan ni nunca se cortan. Eso no ocurre, por ejemplo, con la cultura cristiana ni con la cultura islámica. Y otra de las características es que el cadáver, sea hombre o mujer, pues la putrefacción se tiene que realizar en hueco. Es decir, ellos traen desde la casa del difunto, de los familiares, traen sobre una parihuela de madera al difunto, lo colocan en una fosa inferior, en contacto con la tierra virgen. Esa fosa, esa tumba, se tiene que abrir el mismo día, y eso lo sabemos porque en esta tierra que se deshace con 4 gotas que caigan, las paredes se deshacen. Al excavar la parte superior y la parte inferior de esa fosa, se notaban las marcas de los asadones. Eso es imposible que ocurra si transcurre más de 1 o 2 días, y sobre todo en invierno, que fue el periodo en el que estuvimos excavando. Son cosas que te das cuenta de ello. Con el paso del tiempo, esa tabla que va cubriendo, que sirvió de parihuela en la procesión fúnebre, al estar en contacto con un elemento impuro que es el cadáver, lo colocan encima de la parte hueca, y encima es donde echan la tierra. Anda. Hasta el año, ¿ves? Hasta el año no le pueden colocar una lápida, pero claro, no todo el mundo podía pagar una lápida. Claro. Y dentro de los pocos que se podían pagar esa lápida, se colocaba al año justo de la muerte, pues después los cristianos o anteriormente los extremistas almohades, cuando llegan al cementerio, ocupan la ciudad, lo primero que hacen es quitar las que ven. Quitarlas, Sí, claro. sí, claro. efectivamente. Y todo esto sí que ha llegado hasta nuestros días, Sí. ¿eh? Nosotros hicimos la excavación, se quedó una pequeña parte de la reserva del cementerio que se excavó realmente, porque una parte tuvimos que sacrificarla para construir la Ronda Sur, pero esta parte, que se iba a desaparecer, pues se reservó, y lo que era un campo de agujeros, como decimos en arqueología, una vez que tú excavas y documentas cada una de las tumbas, porque luego otra cosa, todas las tumbas no son iguales, hay diferencias, ¿eh? Claro. Pues no tiene ningún valor simbólico. Aquí se le quiso dar, por ser el cementerio judío y por ser la evidencia judía más importante que tenemos en Lucena. Y para terminar, ya que te he dado una breve pincelada de los datos que aporta un cementerio y los huesos de las personas, en este caso de nuestra población judía, que son nuestros antecesores, para rematar la visita a nuestra ciudad te voy a dar una sorpresita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos a visitar uno de los mejores palacios, precisamente Anda. de una familia de judeos conversos, es Vale. decir, que vivieron y construyeron ese palacio, vivieron como nobles hasta que pudieron crear un proceso de limpieza de sangre para conseguir el título nobiliario, y va a ser una sorpresa musical. No me digas. Sí, señor. Nosotros, aparte de la arqueología, También tenemos disfrutamos. una faceta ¿Ah, sí? musical. Uy, ya me estás dando pistas. Sí, efectivamente. Pues vamos a Así que, llenarnos de vida y de música, por ¿no? supuesto. Venga, te Ea. sigo. Sí, señor. ¡Hala!